¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Otra tarde más. Otra tarde. Aquí a ver qué tal se nos da hoy. Pues muy bien. Bueno, me alegro de verte. Igualmente. Venga, hasta ahora, guapa. Tira. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un espectro. ¿Y la esperanza? La esperanza es un hábil impostor. Y el recuerdo, un traidor que nos hiere por la espalda. ¿Y la fe? Sí, la fe. Es una cuerda de la cual permanecemos suspendidos, a menos que nos sirvamos de ella para ahorcarnos. ¿Qué es la verdad? La verdad es un secreto que los humanos se llevan a la tumba. La felicidad, la esperanza, el recuerdo, la fe, la verdad. Bravo, Soren. Bravo. Muy teatral, pero bravo. ¡Bravo! Disculpen. Ustedes vinieron a ver la representación sobre Kierkegaard y se encuentran con un actor que bebe. Escucho su silencio y siento terror. En estos momentos, este teatro es una celda donde coincidimos inocentes y culpables. Sé que al salir de esta celda, al acabar la función, alguno hablará de este preso y dirá: no se te ocurra ir a ver la obra sobre Kierkegaard. El actor interpreta bebido.
Detuvo la hora a los 3 minutos. Y no es así. Todo es más triste y sencillo. Mi padre murió hace 48 horas, a los 82 años. Ustedes no vinieron a oír a un actor hablar de la muerte de su padre, y no lo haré. Vivió, fornicó y me destrozó. Me destrozó. Me daba de comer tristeza. Y ya está felizmente enterrado. La vida es lo que tiene. Siempre termina para siempre. Estoy traicionando al tuberculoso de Kierkegaard, sin dejarle que siga ilustrando con su genialidad a estos tristes presos que nos hemos reunido hoy aquí. ¡Qué silencio! Nada me sobrecoge más que el silencio en un teatro con público. Tengo el cadáver de mi padre atravesado en mi mente como un hierro ardiendo, y al mismísimo Søren Kierkegaard con su paraguas abierto revoloteando en mis tripas. Siento que mi padre desde su tumba me arranca una a una células de mi cerebro para que le hagan compañía. Una lágrima quiere aparecer en mis ojos. Estoy vivo. Que mi padre y el fantoche de Kierkegaard se hagan compañía en el polvo. Yo necesito sentirme vivo. Hablaré de mí. De mí. Yo soy lo único que tengo en el mundo. Yo. Søren, tú decías o lo uno o lo otro. Y tenías razón. He vivido angustiado, buscando dentro de mí un talento del que carezco. Maldita naturaleza. Maldita naturaleza, capaz de crear a millones y millones de seres vivos con la mediocridad metida en los huesos para al mismo tiempo tan solo crear una docena de seres inteligentes. ¡La puta naturaleza no es justa! ¿Qué le costaría ser justa? ¿Un ser mediocre por un ser inteligente? Estaría bien. Tener una vocación y ser un mediocre, eso sí es una tragedia, no la de Hamlet. Hace años pensé en cubrir mi cuerpo de tatuajes y lanzarme a la calle para despertar la misericordia ante mi patetismo. ¿Ríes, papá? ¿Me ves llorar? Y te ríes de mí. Lo peor es cuando lloro. Mis lágrimas son secas, como rebabas de cerveza en una jarra vacía. Soy patético. Seres como yo, seres sin atributos, con la sombra del fracaso pegada a su piel como un tatuaje maléfico. Somos legión. Estoy muerto en vida desde hace mucho tiempo. Solo ante el público me siento vivo. Quizá porque me he convertido en un personaje histérico. Ya no soy yo, sino las decenas de personajes que he interpretado. Soy un
Un puzzle. Cuando me quito el maquillaje y salgo a la calle, solo soy un hipócrita que representa torpemente estar vivo. Y lo peor es mi actitud. Si me siento atacado, reacciono como una hiena. No me fío de nadie, no quiero a nadie. Solo la angustia y el resentimiento me mantienen vivo. Vinieron atraídos por el gran Soren Kierkegaard y yo les hablo de mi insignificante persona. Pero ahora les pido por favor, que no me dejen solo. Padre, solo en la tumba. Nada de incineración, sepultura de tierra y gusanos. Padre, cuando pusieron la lápida sobre tu tumba, me hubiera muerto yo también si no lo estuviera ya. Padre, yo también estoy enfermo. Padre, dame tu mano. Y tú, amigo Soren, dámela también. Pasemos juntos los tres. Soren, no adelantes el paso. Mi padre es un hombre acabado. Y debemos ir despacio, así, de la mano, como tres payasos en la pista de un circo. Soren, deja de pisar charcos y escúchame. Necesito hablar de mí, de mis noches en la calle con el ojo de la luna, observándome. Como quien observa una mancha en el asfalto. Necesito hablar de mis viajes para conocer. ¿Qué conocer? Conocer nada. Guardando cola para ver la sonrisa de la Gioconda, para preguntarme sentado en un banco muerto de frío, ¿qué sentido tiene el arte? Que valora en millones una tela pintada y deja morir de hambre a millones de seres vivos. Mi buen Soren, mi adorado Camposanto, cómo el destino nos ha juntado en esta mazmorra. Tú, un genio, yo, un histérico. Tú un idealista, yo, un histrión sin talento. Tú eres la trascendencia, yo la realidad. Quiero darte las gracias por tu paciencia. Y tu papá calladito, que no estás a la altura. Escuchemos a Kierkegaard. Me ha complacido desde el fondo de mi alma el deseo de convertirme algún día en pastor de ovejas. Me complacía ser pastor de ovejas, como deseo idílico
en contraste con mi esforzada existencia. Y también desde el punto de vista religioso, como penitencia, a fin de hallar el tiempo y la paz para arrepentirme verdaderamente de todos los pecados cometidos. Patético, Sore. Pastor de ovejas. Triste, Sore. No se había enterado de que el pecado para la sociedad no existe. Es solo una actitud psicológica. Yo he tenido más suerte. Los pecados que me incumben son los de los demás, cuando me hacen la vida insoportable. ¿Saben ustedes mi pretensión de intentar llevar a Kierkegaard al teatro? Sencillo. Yo he vivido toda mi vida bajo la influencia de mi padre, exactamente igual que el genial Soren, que vivió toda su vida envuelto en la sombra psicológica de su padre. Quiero hacerles cómplices de cómo poco a poco intento escapar del texto del autor para hablarles de quién fue Kierkegaard. Pues en el fondo de nuestro ser, aunque ustedes no lo crean, todos somos un poco Kierkegaard. Les hablará de él. Bueno, los tiempos no están para contar nada que no sea lo inmediato. Vivimos el presente. Resumir, la síntesis de la síntesis. El padre de Kierkegaard era pastor de ovejas. Y ser pastor de ovejas en Jutlandia es ser esclavo del frío, de la noche eterna, de las ventiscas. Tenía 12 años. 12 años, cuando desesperado por ser un pastor de ovejas, levantó su puño al cielo y renegó de Dios. Podemos decir que le maldijo, con lo cual pensó que se ganaría de por vida un castigo divino que caería sobre él como un rayo vengador. Pero los designios del cielo son inescrutables. Todas las bendiciones vinieron a llamar a la puerta del pastor, padre de Kierkegaard, y no el castigo que él temía por haberle maldecido. Un pariente le empleó en su negocio de lanas, donde demostró que era un excelente vendedor. Heredó el negocio de lanas. Y con el tiempo, el padre de Soren se convirtió en uno de los comerciantes más ricos de Copenhague. Hasta la realeza venía a sentarse a su mesa. El padre de Kierkegaard era un hombre muy religioso y siempre tenía en su conciencia que había blasfemado maldiciendo a Dios. Y a pesar de su éxito, dentro de su alma, él sabía que estaba condenado. Fin del cuento. Pienso que a partir de este instante será el propio Soren quien les hable de lo que dejó escrito. Y él sabía que estaba condenado. En ese momento de triunfo murió la primera esposa de mi padre. Un aviso del cielo. Quizá. Pero mi padre se rehizo pronto y se casó con la criada. La criada. Mi madre. Sí. Un hombre de la alta burguesía se casa con la criada. Tuvieron 7 hijos. Y el último fui yo. Poco a poco, 5 de mis hermanos murieron. Yo no sabía en qué rincón de la casa esconderme para que la guadaña no cortara mi cabeza.
Mi madre tropezó con ella y también murió. Estas 6 muertes convencieron a mi padre de que la ira de Dios golpea cuando quiere y donde quiere. Mi padre se convirtió en un espectro. Se retiró a los aposentos más oscuros de la mansión familiar. Era la viva imagen de la angustia. Y es en ese punto cuando mi padre puso sus ojos vidriosos en mí. Supongo que se daría cuenta de que yo era el más inteligente de sus hijos vivos o muertos. Empezó a enseñarme lógica, lógica. Yo solo contaba con 7 años. Si yo decía una palabra o una frase, mi padre me sometía a un contumaz interrogatorio para saber su último significado. Y así, día tras día, mi padre me obligó a desarrollar una mente analítica propia de un adulto de 90 años. En la escuela, los profesores se dirigían hacia mí como el pequeño anciano. Y lo peor era que mi padre me obligó a no llamar la atención en relación a mi inteligencia. Me dijo que no debía pasar del 3er puesto de la clase, que me olvidara de ser el segundo, y menos el primero. Claro, me sentía como un caballo de carreras que sale a la pista con un saco de piedras en el lomo. ¡En el lomo! Padre, tendré que admitir que te lo debo todo. Mi padre y yo viajábamos mucho juntos, pero sin salir de su despacho. Sin salir de su despacho. Mi padre, con un libro de viajes en la mano, me leía todos los prodigios artísticos de las ciudades europeas. Y yo tenía que estar muy atento a las maravillas culturales y arquitectónicas de Dresde, París o Roma. Pues luego tenía que repetir palabra por palabra todo cuanto me había dicho sin salir de su despacho. Yo describía minuciosamente todas las obras del Museo del Louvre sin jamás haberlas visto. Reconozco que mi imaginación no tiene límite gracias a mi buen y fanático padre. Lo más notable es que mi viajero padre jamás había visitado los lugares que tanto empeño ponía en que yo conociera al milímetro sin salir de su despacho. En cierta manera, esta es una etapa feliz en relación al autor de mis días. Pronto me enfrentaría a lo más siniestro. Mi padre me hizo una confesión. Era un hombre piadoso y necesitaba limpiar su alma. Recuerdo los leños en la chimenea a punto de consumirse. El reflejo de las llamas hacía que la cabeza de mi padre bailara en la pared. Soren, escucha a tu padre. Le miré fijamente, me mostré muy atento y comenzó su confesión. Es un acto vergonzante que no puedo perdonarme. Espero que tú lo hagas. Antes de nacer tú,
Entre el personal de servicio estaba de criada una prima mía. Pues bien, cuando mi primera esposa estaba enferma, muy enferma, tengo que confesar la infamia. Yo fornicaba con la criada. Luego me quedé viudo. Me casé con ella y naciste tú. No escuché más. El mundo cerró sus puertas ante mí. ¿Qué lógica tenía buscar sentido a la existencia si es imposible que el instinto del ser humano pueda ser controlado? El mundo está corrompido por el cinismo. ¿Qué diferencia había entre una vida de libertinaje y llevar una vida de responsabilidad? Opté por el libertinaje. Patético. Emborracharme en los cafés e ir de putas. Sí, de putas. Me inicié con una puta. ¡Qué terrible humillación! ¡Qué fracaso! ¡Qué desproporción entre mi alma y mi cuerpo! Me han sido negadas todas las cualidades físicas para hacer de mí un ser humano completo. Ese fue el único encuentro sexual que he tenido en mi vida. Recuerdo aún hoy risotadas bestiales, nada humano, todo inmundo. Esa misma noche escribí en mi diario: Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel encuentro con el sexo quedó en mi espíritu como una espina en la carne. Kierkegaard, un ángel trágico, me conmueve. Llevó una espina en la carne toda su vida. Tenía que ser nacido en Dinamarca como Hamlet, siempre buscando al padre en las sombras. ¿Y nosotros? Nosotros somos robots urbanitas. Y lo que más nos preocupa del padre es que nos deje dinero para afrontar nuestra miserable existencia. Al oír a Kierkegaard hablar de su padre, tengo la necesidad de hablarles del mío. Presten atención. Mi padre, aún con 82 años, me repetía que España era la hez de Europa. Y lo confirmaba diciendo: Alfredo, hijo, fíjate en los apellidos de millones de españoles. La mayoría terminan en ez. E-Z, ez. Basura. Y lanzaba una ráfaga de apellidos terminados en ez. Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández. Sí, hijo, sí. Nos guste o no, somos la hez de Europa. Pérez González.
Gómez, Ramírez, Hernández, Ruiz Pérez, Bermúdez. Y este era mi padre. Sí. Y en parte yo no soy yo. Cuando se nace hijo de un hombre de carácter, le vemos como un gran árbol. Solo te deja dos soluciones: acercarte todo lo posible al tronco o alejarte de él para que no te pueda alcanzar su sombra. Yo y Kierkegaard no nos alejamos lo suficiente del gran árbol llamado Padre. Perdón. Me ha entrado un SMS. Lo tengo en modo vibrador. Qué miserable. El empresario de este teatro me amenaza. Me dice que si no continúo con la representación sobre Kierkegaard y dejo de hablar de mí, me denuncia. El primer empresario que me explotó fue mi padre. Se negó a enviarme al Actors Studio en Nueva York. Me dijo: trabaja y págate tú el billete. Pero cuando yo ganaba dinero trabajando de camarero 12 horas al día, entonces me rogaba que le sacara de deudas. Sí, mi padre, mi propio padre fue mi primer puto empresario. Yo le pagaba sus putas. Bueno, debería decir sus amoríos. Pero de amor no había nada de nada. El sudor de mi frente y mi dolor de pies era para sus putas. Esa es la puta verdad. Mi padre era un empresario muy seductor. A la hora de pedirme dinero era el mejor actor del mundo. Si el empresario de este teatro es un antropopíteco, mi padre era Beu Brummel. Nunca me decía que el dinero era para mujeres. No, me lo pedía delante de mi madre, que ella lo sabía todo, pero como mujer metafísica fingía no saber nada. Eso sí, supongo que mi madre le quería. Aunque mi madre pedía al cielo que mi padre no la transmitiera ninguna enfermedad inconfesable. Y no es tan raro, el padre de Kierkegaard es muy probable que tuviera sífilis. Y que Soren posiblemente la heredó. Y esa sería su espina en la carne. Si Kierkegaard pensó en suicidarse, sería por alguna razón de peso. ¿Padres? ¿Qué padres? La genética nos dice que somos herederos directos de la genética que pasa de padres a hijos. Solo hay un padre y siempre somos el mismo. Y lo más grave es que tenemos las mismas enfermedades. Es que para reírse. De ahí que un alemán sea siempre un alemán. Y 100 millones de chinos descienden de Gengis Khan, pasen los siglos que pasen. La genética tiene poca imaginación. Mi padre es el ventríloco y yo soy su marioneta. Mi padre tenía una editorial. Solo editaba a poetas, los más patéticos poetas, todos revolucionarios de Internet.
No llegaban a ser fervorosos estalinistas como Neruda y Alberti, pero escribían desde la gloriosa trinchera anticapitalista. Esta faceta social de mi padre yo la admiraba. Si no se puede cambiar el mundo con balas, lo cambiaremos con poemas. Épico, ¿verdad? Pero cuando mi padre editaba un libro de poemas, en realidad era yo quien lo financiaba. Cuando yo gané dinero de verdad con las series de televisión, mi padre, aparte de tener una mantenida fija, aceleró la producción de poemarios. ¿Pero qué podía hacer si mi padre me tenía fascinado? Le veía como un Stewart Granger. ¡Y era mi padre! El padre de Kierkegaard, aunque hizo del pobre Soren un hombre acongojado, al morir le legó una fortuna que evitó que Kierkegaard fuera un patético indigente. Como me temo que acabaré siendo yo. Un indigente y un esclavo de la seguridad social. Sí, toda mi vida he sido un esclavo de vosotros, el público. Es veleidoso y olvidadizo. Reís las gracias de los actores durante un tiempo y luego nos arrojáis al ostracismo. Ese es nuestro sino. Un día somos el príncipe, Segismundo. Y a los 2 días estamos en la cola del paro. Esto sí que es una vida existencialista. Y no la que llevó el millonario de Kierkegaard. El patético, ridículo y fantoche de Kierkegaard. Perdón. Perdón. Soy un miserable. Un histérico. Me he reído de un genio humanista y purificador del alma como lo fue el gran Soren. Es inevitable. Los mediocres necesitamos el rencor. El rencor. Para poder expresarnos. No solo subas la escalera, machaca a alguien. Verás que cruje como el caparazón de una cucaracha negra. Eso es, muy bien. Sí, pisa y machaca. Lágrimas. Decía Soren que ninguna lluvia tiene tanta fecundidad como una lágrima. Una lágrima. Aunque soy un miserable que quiere compararse con Soren, nuestras vidas tienen coincidencias. Les cuento una. Los dos fuimos martirizados en el colegio por los niños sin alma de la clase, los hijos de Satanás, que se llamaban compañeros, nos hicieron verter lágrimas de impotencia. Yo atacaba a esos abortos con uñas y dientes. Soren no. Él utilizaba el sarcasmo y provocaba a los descerebrados de la clase. Él se convirtió en el eje donde giraban los crueles bravucones. Lo que le hacía sufrir lo sublimó en una emoción propia del mártir, que ve cómo el mundo gira a su alrededor. Desde entonces, siempre quiso ser el foco de atención de las gentes. Kierkegaard era muy sensible. Y pienso que ya de niño se percató de qué paño está hecha la psicología humana. No me extraña que comparara la existencia a un sapo que ves en el fondo de la jarra después de que te has bebido la cerveza. Sí, la existencia siempre te acaba dando un susto.
es inaudito. Desde hace algún tiempo, este teatro graba y emite en directo por internet las representaciones. Cuando dejé de representar a Kierkegaard y empecé a ser yo mismo, a cada minuto se suma cantidad de gente online. El empresario me dice que ha recibido un correo de un seminario, pero todavía queda. El empresario me dice que me olvide de Kierkegaard y que siga hablando de mí. ¿De mí? Tengo que volver a hablarles de Søren Kierkegaard. La mente de Søren encierra todo el existencialismo de la condición humana, desde Abraham a Jean-Paul Sartre. Pero su físico era la desleal oposición a su mente, enclenque, contrahecho, débil, con una insinuación de joroba y una pierna más corta que la otra. Y tuberculoso. Le compadezco. Lo más notable es que él nunca se percató de su semblanza con Quasimodo. Solo aceptaba admitir que sus piernas eran frágiles. Cuando la chiquillería se reía de él, pensaba que era por la forma y color de sus pantalones. La confianza en sí mismo era digna de Julio César. Razonemos. Una mente enciclopédica en un cuerpo poco afortunado, ¿cómo acceder a la mujer? Al desnudo de mujer. La mujer. El milagro más perfecto, complejo y útil que ha creado la naturaleza. Pues bien, preparó el camino que le llevaría al universo femenino con mucha entrega. Al morir su padre, Kierkegaard se reconcilió con él y encontró la energía suficiente para abandonar la vida bohemia y el alcohol. Y comenzó su preparación para ser pastor de almas. Y en ese momento aparece Regina Olsen, 17 años, hija de una buena familia. Søren tenía 27 años y la adolescente y hermosa Regina entra en su corazón como el sol aleja la noche. Søren se aplicó a enamorarla con pasión, delicadeza y constancia. El amor en la juventud ilumina el universo, pero no siempre. Kierkegaard no estaba capacitado ni espiritualmente, ni psíquicamente, ni siquiera físicamente para llevar a Regina al altar. Y le devolvió a Regina el anillo de compromiso. Esta ruptura le provocó una agonía personal, que con el paso del tiempo la transformó en agonía existencial, que es la que tiene que afrontar todo ser vivo. Levantadme. ¡Levantadme! Aunque en nuestros días nos negamos a afrontarla con la ayuda del doctor fármaco. Un santo, este Søren. Dejar el mundo de la mujer para siempre. Reconozco que
que el enigma Soren me sobrepasa. No estoy en su universo. No estoy preparado ni para hablarles de este humilde paraguas. Kierkegaard sí fue capaz de humanizarlo. Era su compañero del alma. Jamás me abandona. Solo una vez me ha traicionado. Soplaba un viento terrible y yo estaba solo. Ni un alma andaba en las calles, solo el viento. Cuando de improviso se volvió del revés, no sabía si abandonarlo a su suerte por su infidelidad y volverme misántropo. Tanto afecto le he cobrado que le llevo conmigo, llueva o brille el sol. Y para demostrarle que no le aprecio por puro interés, a veces me paseo en mi cuarto con él como si estuviera en la calle. Me apoyo en él, poso mi barbilla sobre su mano, le acerco a mis labios. Después de oír esta declaración de amor a un paraguas, me pregunto el gran sacrificio que tuvo que hacer Soren para no estar su vida supeditada a la de Regina Olsen. La renuncia le hizo sufrir, pues consideraba la conciencia femenina más universal que la del hombre y admitía que la mujer siente la angustia con más intensidad que el hombre. Y sentir la angustia de la existencia era para Kierkegaard el mayor grado de civilización al que puede llegar un ser humano. Él sabía que el matrimonio puede cambiar a un hombre y enterrar sus sueños. El vuelo de Soren para salvar al mundo tuvo que destrozar su corazón y alejarse de Regina para poder crear el concepto de la filosofía existencial y descubrir lo que de trascendente tiene el animal humano. Soren se sacrificó, era consciente de que la humanidad está sola en el universo y que vive en un caos de pasiones indiferente a Dios. Esta tragedia tendría alguien que remediarla. Intentará que el hombre volviera su mirada a un Dios justo y que Dios en su infinita misericordia pusiera su benevolente mirada en los fornicadores, egoístas y crueles amados hijos. Soren Kierkegaard, el camposanto, me interesa más que un texto escrito por pura casualidad por un autor convencional y frígido que es incapaz de llegar al corazón de Soren, como por ejemplo lo haría Nietzsche. Recuerdo un texto del gran y sifilítico Nietzsche en su valoración del universo femenino. La naturaleza conspira junto a la mujer para reducir la estatura de un superhombre a las proporciones de un enano.
Y añade el bueno de Nietzsche: ningún filósofo puede ser una fuerza cósmica para su querida mujer que lo observa desnudo, con todos los estigmas del mono peludo. ¿Sí? Mono peludo. ¡Mono peludo! Soren emprendió la epopeya universal de intentar relacionar al mono peludo nada más y nada menos que con Dios. Y hablar de Dios en 1850, después de que la Revolución Francesa hubiese decapitado a Dios en la Plaza de la Concordia, tiene mucho mérito. Creo que me he puesto trascendental. Y en estos tiempos que corren, ser trascendental es sinónimo de reaccionario. Me olvidaré de Kierkegaard, del sentido de la existencia, también de Regina y de este puto paraguas tan ridículo. Yo, trascendente. Yo, reaccionario. Jamás. Me corto el cuello, me suicido. He vivido todos los sueños. He sido cura joven, bandido que muere, poeta ególatra, oficinista lelo, gay musculado, santo martirizado en coproducción con Italia, criminal sin frase, policía que corre mucho pero sin frase, ladrón con mucho texto, rico con frac y mendigo. He violado a una adolescente con bronca del director por no poner más agresividad en la violación. Me decía en inglés: aggressive, aggressive. Menos parir. He hecho de todo. Resultado: seres humanos. Mi conciencia no puede evitar que me haya convertido en un ser trascendente. Lo que les voy a contar es de novela. Una de las veces que mi padre estaba muy grave, me llamaron al teatro con urgencia.
Me subí al taxi caracterizado como un pobre poeta muerto de hambre. Y llego a la habitación de mi padre. Debió de oler a su hijo como los leones huelen a los cachorros que no son suyos antes de degollarlos. Y por un momento vi en su expresión la infinita satisfacción de haber triunfado sobre mí. Y me dijo: bastardo, bastardo, siempre supe que no podía ser hijo mío. Perdono a tu madre, la di mala vida y comprendo que buscara consuelo con otro hombre. Bastardo, tú fuiste su castigo. Salí de la habitación pensando si podría saltar las vallas del viaducto y lanzarme al vacío. Pero no lo hice. Soy un pobre hombre sin carácter. Mi padre solo me citó para decirme que no me reconocía como su hijo. Padre, yo te quería. Sí. Soren, solo viviste 42 años y cambiaste el razonamiento humano para siempre. Recuerdo tus palabras. ¿Qué es un recuerdo? Un traidor que nos hiere por la espalda. Como decía tu discípulo, el infierno son los demás. Tú eras un ángel transfigurado en humano. Pero yo, ¿qué soy yo? Una fuente de lágrimas. El esqueleto que me mantiene en pie es mi vanidad. El orgullo de los hidalgos de nuestra edad de oro lo hemos convertido en vanidad. Vanidad estúpida, ramera, ¿qué diría Soren? Si veo que se me cae el pelo día a día, mi vanidad sufre. Si le dan un buen papel a un actor de mi generación, mi vanidad se arrastra por el suelo. Si llamo a una mujer y no quiere verme, sufro. Con el poderío que he tenido yo con las mujeres. O acabo con la vanidad. O la vanidad acabará conmigo. ¿Tendrá razón Soren cuando dice que venimos al mundo con órdenes selladas?
Unos nacemos Caín y otros Abel, unos nacen Teresa de Calcuta y otros Adolf Hitler. Es terrible. Y lo peor es que una vez que se nace, el tigre no cambia sus rayas. No creo en el determinismo. En mi caso, nací miserable. Y con los años he ido perfeccionándome. La primera vez que fui a una manifestación enardecido de entusiasmo por asaltar los cielos, ligué. La joven me dijo que era cubana y líder de bandera roja. Pronto nos olvidamos de la manifestación. Nos encerramos en el cuarto de su pensión un día, 2 días, y luego ella se fue con la revolución a otra parte. Bueno, esta ha sido toda mi solidaridad con los explotados de este mundo. Ay, ay, mi cubanita. Lástima que no pueda hablar a multitudes. La multitud es la mentira, porque no es gran cosa convencer a la multitud, solo basta una dosis de falsedad. La multitud es la mentira. Amigos, oren. No te mordías la lengua. Decías todo lo que se te pasaba por la cabeza. Tenías un patrimonio y no necesitabas comer en ningún pesebre de opinión. ¡Yo sí! Para hablar a la mayoría, tienes que crear un enemigo y manifestarte feroz contra él. Impresiona, ¿verdad? No pertenece al personaje. Kierkegaard creó y definió el existencialismo, pero no se suicidó. Murió de la tensión al enfrentarse al mundo. Se derrumbó en plena calle, quedó paralítico y partió al otro mundo. Y allí seguirá. Dios debe tratar bien a sus influencers. Asombroso. Soren, la más cínica y contestataria cabeza de su tiempo, y creía en Dios hasta su último aliento. Esta pistola la heredé de mi padre. Y como no puedo con lo que queda de mi estropajosa alma, pienso pegarme un tiro. ¿No me creen? Pues yo tampoco. Pero nosotros, a fuerza de ser tolerantes, somos indiferentes a que me pegue un tiro. La tolerancia nos lleva a la más absoluta de las indiferencias. Me siento indiferente. Como Kierkegaard, que perdió la fe en todos los sistemas sociales y espirituales que hacen posible la dignidad humana. Su fe en el amor quedó extinguida por la pérdida de Regina. En una huida al vacío de la existencia fue muriendo su fe en los seres humanos, su fe en la razón y los sistemas filosóficos. Y por último, su fe en la Iglesia, su fe en la libertad y la tolerancia. Solo
lo mantuvo erguido ante el universo. Su fe pura, inmutable y diamantina en Dios. Soren. Soren. Es simple lo que me dices. Que mire atrás para comprender mi vida. Y lo he hecho. Y lo único que he comprendido es que soy un bellaco, rodeado de bellacos en un mundo de bellacos. Filosofía. Tuve un hijo con una jovenzuela de Úbeda. La compañía tenía 3 actuaciones. Pues pasé con la muchacha las 3 noches. Tiempo suficiente para dejarla embarazada. Nunca vi a mi hijo. Después de todo, ¿a quién le importa que yo tenga un hijo o no lo tenga? A nadie. De lo que sí me arrepiento fue de perderme todo lo que de velazqueño tiene el cuerpo de una mujer. No me creerán, pero yo tenía muchos años cuando empecé a apreciar el significado de una mujer desnuda. El brillo nacarino de una rodilla, el juego de los muslos formando el estrecho de Corinto, la línea del cuello con los cabellos adornándolo. Todo lo menosprecié. Era insensible, solo me movía a poder tener 10 minutos de sexo. Cuando en una cita la mujer venía hacia mí con una sonrisa plena de belleza, ni siquiera en ese instante dejaba de pensar en penetrarla. Siento melancolía al recordar los besos de amor que no di, las caricias que me guardé, las conversaciones que no tuve y la mirada de mujer que nunca intenté descifrar. Ni siquiera cuando la muchacha de Úbeda me confesó que estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo se tarda, amigos míos, en llegar a ser persona? ¿Cuánto tiempo? Admirado Camposanto, quizás puedas inspirarme y hacer que vuelva a ser tu voz en este desquiciado mundo. Yo estuve muy cerca de conocer la felicidad. Me había levantado de la cama muy temprano y me encontraba extraordinariamente bien. Esta sensación de bienestar fue creciendo a medida que avanzaba la mañana. Era una sensación maravillosa y me parecía que iba a coger el sol con la mano. Mi cuerpo se había hecho ligero,
como si no existieran las leyes de la gravedad terrestre. Me pareció incluso que no tenía cuerpo, que mi ser era como las claras profundidades del océano. Mi alma parecía el oleaje del viento sobre los sembrados. Yo estuve muy cerca de conocer la felicidad. Todos los pensamientos se ofrecían a mi mente como un aire fresco de dicha. Todas las cosas estaban como enamoradas de mí. Eran las 2 de la tarde cuando alcancé el punto máximo de esa sensación de bienestar que me hizo presentir la felicidad suprema. Pero de repente empezó a picarme en uno de mis ojos, no sé qué cosa, un pelillo de las cejas o un pelo de la cabeza o simplemente un grano de polvo. Y en ese mismo instante me sentí hundido en el abismo de la desesperación más espantosa. Desde aquel día abandoné toda esperanza de poder llegar a ser alguna vez, a sentirme absolutamente feliz en esta vida. La raza humana dejó de creer en Dios, buscó lo fantasmagórico y ahora tiembla ante esta criatura de su propia imaginación. Soren, pero tuviste tiempo de hacerle una buena jugada a la humanidad. Incendiaste la conciencia y nos dejaste desnudos ante Dios. No. Perdón. Una bajada de tensión. El corazón. No tengo nada, pero puedo morirme por nada. Pensé que Kierkegaard me haría comprender la nada, pero él solo es un moribundo, como yo. Nos han educado para vivir, pero no para morir. Hace tiempo que no creo en nada. No creo ni en la familia, ni en la amistad, ni en el dinero. Me siento como si fuera en un sepelio, sin saber que es a mí a quien van a enterrar. Pero los seres insignificantes tenemos derecho a existir con valor, mucho valor.
podemos sobrevivir a nuestros semejantes, a su ambición, a su ignorancia y al resentimiento con el que nos golpean y nos hacen vivir enfrentados. La gente es tan peligrosa como la peste. Y todos, desde niños, somos gente en armas. Sangre. Pues está dulce. El camerino está desvencijado, alguna astilla. Sangre. Sangre animal. Cuarzo. Feldespato y agua. Comprendo por qué Kierkegaard cree en un ser eterno. El filósofo moderno más insondable creía en la naturaleza divina del ser humano. Soren no admitía ser un simple animal. Él, un perro. No. El animal muere. Su reino termina. El creyente muere. Y su reino comienza. Soren gritó al mundo que la angustia es el vértigo de la libertad. Si hay que pagar ese precio, yo reniego de la libertad. Escuchar. Bajo nuestros cuerpos, miles de seres humanos viajan camino de su Auschwitz particular. ¿Cuántos Kierkegaard viajan en esos trenes? Humanos que no pueden vivir ni sobrevivir. Son Kierkegaard aunque ellos no lo sepan. Kierkegaard en danés significa camposanto. Mi admirado camposanto vuelve a la tumba. Fuera de mi vida. Acepto lo que soy. Una página en blanco. Música. Es inútil. Llega tarde. El ser humano es una derrota. Somos una comitiva de fantoches, refugiados en un mundo inhabitable. Nos hacinamos unos con otros, esperando que nos dejen subir al tren, que nos lleve donde no queremos ir. Y mientras, seguimos girando, una generación tras otra, todos girando. Las vacas, las catedrales, las putas sifilíticas, los misiles,
gira la Tierra en el universo. Y yo. Saldré a la calle con la gratitud que les debo y miraré el cielo. Me admira el cielo, nunca pierde su autoridad. Llegaré a casa y dejaré las llaves en el tazón de porcelana. Me gusta el sonido metálico que hace el llavero al juntarse con las demás llaves. Y luego me quedaré dormido al tiempo que contemplo la grandeza humilde del cosmos que nos cobija. Soren, dame tu mano.